vengo a leerles Octavio Paz, El laberinto de la soledad, y vamos a leerles el capítulo 1, El Pachuco y otros extremos. A todos, en algún momento, se nos ha revelado nuestra existencia como algo particular, intransferible y precioso. Casi siempre esta revelación se sitúa en la adolescencia. El descubrimiento de nosotros mismos se manifiesta como un sabernos solos. Entre el mundo y nosotros se abre una impalpable, transparente muralla, la de nuestra conciencia. Es cierto que apenas lo hacemos nos sentimos solos, pero niños adultos pueden trascender su soledad y olvidarse de sí mismos a través del juego o trabajo. En cambio, el adolescente, vacilante entre la infancia y la juventud, queda suspenso un instante ante la infinita riqueza del mundo. El adolescente se asombra de ser, y al pasmo sucede la reflexión. Inclinado sobre el río de su conciencia se pregunta si ese rostro que aflora lentamente en el fondo, deformado por el agua, es el fin. La singularidad de ser, pura sensación del niño, se transforma en problema y pregunta, de conciencia interrogante. A los pueblos en trance de crecimiento se les ocurre algo parecido. Ser se manifiesta como interrogación. ¿Qué somos y cómo realizaremos eso que somos? Mi pregunta, como la de otros, se me aparecía así como un pretexto de mi miedo a enfrentarme con la realidad y todas las especulaciones sobre el pretendido carácter mexicano, hábiles subterfugios de nuestra impotencia creadora. Creía que el sentimiento de integridad influye en nuestra predilección por el análisis y que la escasez de nuestras creaciones se explica no tanto por un crecimiento de las facultades críticas y la expensa de las creadoras, como por una instintiva desconfianza acerca de nuestras capacidades. Pero así como el adolescente no puede olvidarse de sí mismo, pues apenas lo consigue y deja de serlo, nosotros no podemos sustraernos a la necesidad de interrogarnos y contemplarlo. No quiero decir que el mexicano sea por naturaleza mexicano, sino que atraviesa una etapa reflexiva. Es natural que después de la fase explosiva de la revolución, el mexicano se recoja en sí mismo y por un momento se contemple. Las preguntas que todos nos hacemos ahora probablemente resulten incomprensibles dentro de 50 años. Nuevas circunstancias tal vez produzcan reacciones nuevas. Al iniciar mi vida en los Estados Unidos residí algún tiempo en Los Ángeles, ciudad habitada por 1 millón de personas de origen mexicano. A primera vista sorprende el viajero, además de la pureza del cielo y de la frialdad de las dispersas y exitosas construcciones. La atmósfera vagante mexicana de la ciudad, imposible de apreciar con palabras o conceptos, esta mexicanidad, gusto por los adornos, descuido y fausto, negligencia, pasión y reserva, flota en el aire. Y digo que flota porque no se mezcla ni se funde con el otro mundo, el mundo norteamericano, hecho de precisión y eficacia. Flota, pero no se opone, se balancea, impulsada por el viento, a veces desgarrada como una nube, otras erguidas como un cohete que asciende, se arrastra, se pliega, se expande, se contrae, duerme o sueña, hermosura de la pinta. Flota, no acaba de ser, no acaba de desaparecer. Algo semejante ocurre con los mexicanos que uno encuentra en la calle, aunque tengan muchos años de vivir allí, usen la misma ropa, hablen del mismo idioma y sientan vergüenza de su origen, nadie los confundiría con los norteamericanos auténticos, y no se crea que los rasgos físicos son tan determinantes como vulgarmente se piensa. Lo que me parece distinguirlos del resto de la población es su aire furtivo e inquieto, de seres que se disfrazan, de seres que temen la mirada ajena, capaz de desnudarlos y dejarlos en cueros. Cuando se habla con ellos se advierte que su sensibilidad se parece a la del péndulo, un péndulo que ha perdido la razón y que oscila con violencia y sin compás. Este estado de espíritu o de ausencia de espíritu ha engendrado lo que se ha dado a llamar el pachuco. Pero los pachucos no reivindican su raza ni la nacionalidad de sus antepasados. A pesar de su actitud, revela una obstinada y casi fanática voluntad de ser. Esta voluntad no firma nada concreto, sino quiere volver a su origen mexicano. Tampoco, al menos en apariencia, desea fundirse a la vida norteamericana. Todo es un impulso que se niega a sí mismo, nudo de contracciones, enigma.
Y el primer enigma es su nombre mismo, pachuco, vocablo de incierta afiliación que dice nada y dice todo. Extraña palabra que no tiene significado preciso o que más exactamente está encargado, como de todas las expresiones populares, de una pluralidad de significados. Queramos o no, estos seres son mexicanos, uno de los extremos a los que puede llegar el mexicano, incapaz de asimilar una civilización que, por los demás, lo rechaza. Los pachucos no han encontrado más respuesta al estilo ambiente que está esperando afirmación de su personalidad. Otras comunidades reaccionan de modo distinto. Los negros, por ejemplo, perseguidos por su intolerancia racial, se esfuerzan por pasar la línea e ingresar a la sociedad. Quieren ser como los otros ciudadanos. Los mexicanos han sufrido una repulsa menos violenta, pero lejos de intentar una problemática adaptación a los modelos ambientales, afirman sus diferencias, las subrayan, procuran hacerlas notables. A través de un dandismo grotesco y de una conducta anárquica, señalan no tanto la injusticia o la capacidad de la sociedad, que no ha logrado asimilarlos con su voluntad personal de seguir siendo distintos. No importa conocer las causas de ese conflicto, y menos saber si tiene remedio o no. En muchas partes existen minorías que no gozan de la misma oportunidad que el resto de la población. Lo característico del hecho reciente en este obstinado quiere ser distinto, de una angustiosa tensión como el mexicano desvalido, huérfano de valedores o de valores. Afirman sus creencias. Solo le queda un cuerpo y un alma a la intemperie, inerme ante todas las miradas. Su disfraz lo protege y al mismo tiempo lo destaca y aísla, lo oculta y lo exhibe. Con su traje deliberadamente estético y sobre cuyas obvias significaciones no es necesario detenerse, no pretendo manifestar su obsesión a secta o a agrupación alguna. El pachuquismo es una sociedad abierta. En este país, en donde abundan religiones y tabios tribales destinados a satisfacer el deseo del norteamericano medio de sentirte parte de algo más vivo y concreto que la abstracta moralidad de la American Way of Life. El traje del pachuco no es un uniforme ni un ropaje visual, es simplemente una moda. Pasivo y desdeñoso, el pachuco deja que se acumulen sobre su cabeza todas estas representaciones contradictorias hasta que no, sin dolorosa antisatisfacción, está en una pelea de cantina, en un raid o en un motín. Entonces, en la persecución alcanza su autenticidad, su verdadero ser, su desnudez suprema, de paria, del hombre que no pertenece a parte alguna. El ciclo que empieza con la provocación se cierra, ya está listo para la redención, para el ingreso de la sociedad que lo rechazaba. Ha sido su pecado y su escándalo. Ahora que es víctima, se le reconoce al fin como lo que es su producto, su hijo. Ha encontrado al fin nuevos padres. Por caminos secretos y arriesgados, el pachuco intenta ingresar a la sociedad norteamericana, mas el mismo se veda el acceso. Descomprendido de su cultura tradicional, el pachuco se afirma un instante con soledad y reto. Niega a la sociedad que lo procede y a la norteamericana. El pachuco se lanza al exterior, pero no para hundirse como el que lo rodea, sino para retarlo. Gesto suicida, pues el pachuco no afirma nada, no defiende nada excepto su aspiración de voluntad de no ser. No es una intimidad que se vierte, sino una llegada de la nuestra, una herida que se exhibe. Una herida que también es un adorno bárbaro, caprichoso y grotesco. Una herida que se ríe de sí misma y que es también y que se encarga para ir de cacería. El pachuco es la presa que se adorna para llamar la atención de los cazadores. La persecución
lo redime y rompe la soledad. Su salvación depende del acceso de la misma sociedad que aparenta negar. Soledad y pecado, comunión y salud se convierten en términos equivalentes. Muchas gracias. Este fue un fragmento del primer capítulo del libro de Octavio Paz en conmemoración del centenario del natalicio de Octavio Paz. Él recibió varios premios, entre el cual fue el Premio Nobel de la Literatura y el único hasta ahora que tenemos en nuestro país. ¿Ya se murió Octavio Paz? Sí, hace bastantes años. Muchas gracias. Sí, muchachos, está muy bien. Está muy bien. Ahora nosotros les queremos compartir con ustedes